La radio crepita entre el eco del viento helado. Marco sostiene el transmisor con las manos entumecidas. Confirme, teniente. Dispare. Nadie sale vivo de ese convoy. La voz del coronel retumba como una sentencia. Frente a él, las luces intermitentes de los camiones iluminan figuras diminutas, cuerpos cubiertos con mantas, el llanto de un niño. Marco duda. La nieve cae, lenta, como un reloj que marca el fin de algo. Su dedo roza el gatillo, pero algo dentro se quiebra. Señor, esos no son combatientes. Nadie responde. Solo el rugido distante de los motores y el miedo apretándole el pecho. ¿Quién define el deber cuando la verdad se oculta tras las órdenes? ¿Qué empuja a un ser humano a arriesgarlo todo por otros? Si hubieras estado allí, ¿habrías tenido su coraje? Marco avanza entre la nieve y los pasos crujen bajo su peso. El aire huele a gasoil y miedo. Se aproxima al primer camión con el arma colgando del hombro. Dentro no hay armas. Solo cuerpos temblorosos, ojos grandes y vacíos. Una mujer cubre con su abrigo a un niño dormido. Un anciano murmura una oración. La niña, ancha, lo observa desde la puerta trasera. Sus ojos azules se clavan en él como una súplica muda. Marco siente cómo algo en su interior se rompe. Por primera vez, comprende que la línea entre enemigo y víctima no existe. Solo hay seres humanos temiendo por lo mismo sobrevivir una noche más. Un motor retumba detrás. La capitana Sofía Radan desciende de un vehículo blindado. Sus botas hunden la nieve con decisión. ¿Por qué no has disparado, teniente?, pregunta, su voz cortante, casi mecánica. Marco guarda silencio. Ella se acerca, mira dentro del camión y la dureza en su rostro vacila por un instante al ver a los niños. «Son civiles», murmura él. Sofía aparta la mirada, respira hondo y vuelve a su papel de oficial. Las órdenes no se discuten. Marco responde con calma. Entonces las órdenes están equivocadas. En ese momento, el ruido del viento es más fuerte que cualquier palabra. Dos caminos, una decisión. La radio vuelve a sonar. La voz del coronel Petrov corta el aire como un cuchillo. «Teniente Iviov, cumpla la orden o será arrestado por insubordinación». Sofía lo mira, esperando que obedezca. Marco aprieta los dientes, siente el peso del arma colgando como una culpa. «No puedo matar inocentes», dice. Sofía baja la mirada. Por primera vez, duda del sistema que ha defendido toda su vida. «¿Sabes lo que esto significa?», le advierte. «Lo sé», responde él. La estática del transmisor se mezcla con el sonido lejano del viento y el llanto de un niño. La guerra, por un instante, parece perder sentido. La noche cae. El convoy se detiene. Marco se aleja unos pasos y mira hacia el horizonte, donde el cielo arde con el reflejo de incendios lejanos. Sabe que si dispara, su alma no regresará. Si desobedece, su vida acabará. Cierra los ojos, escucha el suspiro del viento y recuerda el rostro de su madre diciéndole que un hombre no es su uniforme, sino sus decisiones. Vuelve al camión, mira a Sofía y en un hilo de voz pronuncia «no lo haré». Ella no responde. En su silencio hay respeto y miedo. El primer acto de rebeldía se ha consumado. El silencio se convierte en amenaza. Los soldados del pelotón apuntan sus armas confundidos. «¿Qué está haciendo, teniente?»,
pregunta uno de ellos con voz temblorosa. Marco da un paso adelante levantando las manos. Bajen las armas. Hay civiles aquí. Nadie se mueve. Sofía observa la escena. La mandíbula tensa. Sabe que, si Marco no obedece, ella debe arrestarlo. Pero el eco del llanto infantil desde el camión resuena más fuerte que las órdenes. Un soldado joven comienza a dudar, baja su fusil. Otro lo imita. La cadena de mando se desmorona. En la guerra, la duda puede ser el primer signo de humanidad. Sofía se aparta del grupo. El viento golpea su rostro. La radio aún chispea, con la voz del coronel exigiendo un informe. Su mente se divide: años de servicio, de disciplina, de obediencia, contra el rostro de aquella niña que la miró con miedo. Marco se acerca lentamente. Sabes que esto no está bien. Ella lo interrumpe. No puedo perderlo todo por un impulso moral. Él responde con voz serena. Entonces, ¿para qué luchamos? Sofía lo mira fijamente. En su interior, la guerra se ha trasladado del frente a su propia conciencia. La voz del coronel Petrov retumba en el transmisor. Radan y Eviev tienen 1 minuto para cumplir la orden o serán tratados como traidores. Sofía sostiene la radio con fuerza, mira a Marco, que no aparta la vista. Petrov, aquí hay civiles. Intenta explicar. Ejecute la orden o asumiré que está comprometida. El silencio se hace pesado. Marco le arrebata el transmisor. Entonces tendrá que disparar contra mí primero. Al otro lado. El coronel calla unos segundos. Luego, con frialdad, responde: así será. La línea se corta. Marco sabe que no hay vuelta atrás. Un disparo corta el aire. Uno de los soldados, dominado por el miedo, dispara al suelo cerca del camión. Los civiles gritan. Sofía corre hacia él. Lo desarma con un movimiento rápido. ¡Basta!, grita. Pero el caos ya se ha desatado. Marco se interpone entre los refugiados y sus hombres, su cuerpo erguido como un muro. ¡No disparen!, ordena con voz firme. Algunos bajan las armas. Otros miran a su alrededor, buscando una señal de liderazgo. En medio del caos, Marco y Sofía se miran. Ya no son oficiales. Son seres humanos enfrentando lo imposible. La noche cae por completo. Marco y Sofía se refugian junto al camión, escuchando los sollozos apagados de los refugiados. «Van a venir por nosotros», murmura ella. «Lo sé», responde él, mirando el horizonte. «Pero si nos rendimos, esta gente muere». Ella aprieta los labios, las manos temblando. «Nunca pensé que el enemigo estaría dentro de nosotros». Marco asiente. El enemigo es la obediencia ciega. A lo lejos los motores se encienden. El ejército avanza hacia ellos. La última chispa de luz titila en la nieve. 2 soldados. Un solo acto de humanidad. El amanecer tiñe la nieve de un gris apagado. Marco toma una decisión. Coloca su rifle en el suelo, dibuja una línea frente al convoy con la bota y se gira hacia sus hombres. Quien cruce esta línea disparará contra inocentes. Sus palabras se disuelven en el viento. Los soldados lo observan, algunos con miedo, otros con rabia. Sofía lo acompaña en silencio, su mano sobre la pistola, pero no para usarla. «Te van a fusilar», susurra. «Tal vez», responde él, «pero no hoy». La línea en la nieve se convierte en frontera entre el deber y la humanidad. El ruido de motores rompe el silencio. Un nuevo pelotón llega, liderado por un oficial que levanta su megáfono. «Entréguense ahora, o abriremos fuego».
Marco avanza hasta el centro del camino. Aquí no hay enemigos, solo vidas. Los soldados dudan, confundidos por su calma. Sofía da un paso al frente. Si disparan, tendrán que hacerlo también contra mí. La tensión es insoportable. Nadie se mueve. Un disparo accidental rasga el aire, silenciando al mundo. Marco cierra los ojos. El primer fuego ha comenzado, no contra enemigos, sino contra el alma misma del ejército. El primer disparo no viene de Marco, sino del miedo. Una ráfaga golpea el costado del camión. Los gritos estallan. Marco corre, se interpone entre los soldados y los refugiados, su cuerpo convertido en escudo. Sofía dispara al aire, gritando: ¡Alto el fuego! La confusión se apodera del frente. Humo, nieve y voces quebradas se mezclan. Anja llora, aferrada al brazo de una mujer que reza. Marco siente el calor de una bala rozar su hombro, pero no se detiene. En medio del caos, su grito se impone al estruendo. No dispares contra tu propio pueblo. Entre el humo y la nieve, los soldados vacilan. Uno de ellos arroja su rifle al suelo. Luego otro, uno tras otro, empiezan a bajar las armas. No más, dice una voz temblorosa. Marco respira con dificultad, la sangre manchando su abrigo. Sofía lo ayuda a mantenerse en pie. Lo lograste, dice con un hilo de voz. Pero Marco niega. No, lo hicimos. Los soldados se acercan al convoy, ahora no como enemigos, sino como hombres exhaustos que han recuperado su humanidad. Por un instante, la guerra se detiene. No por órdenes, por conciencia. El silencio posterior a la batalla es más profundo que el ruido del fuego. Marco observa a los refugiados marchar hacia el bosque, guiados por Sofía. Sabe que vendrán por él. Ve con ellos, le dice ella. No, responde. Alguien tiene que responder por esto. Sofía lo mira. Los ojos húmedos. No podrán borrar lo que hiciste. Los motores del ejército resuenan en la distancia. Marco entrega su arma al suelo, de pie entre la nieve, esperando su destino. En su rostro no hay miedo, solo una paz extraña. La paz de quien eligió ser humano antes que soldado. La nieve vuelve a caer, silenciosa, cubriendo los rastros de la huida. Marco permanece inmóvil, la mirada perdida en el horizonte. Los vehículos militares llegan con estruendo, rodeándolo. Un comandante desciende, el rostro endurecido. Teniente Marko Iliev queda arrestado por traición. Marco no ofrece resistencia, solo observa cómo los soldados que antes dudaban bajan la mirada, incapaces de sostener su culpa. Mientras lo esposan, el viento sopla entre los árboles, como si la naturaleza misma lamentara lo inevitable. El deber lo reclama, pero la dignidad sigue intacta. En su silencio hay una victoria invisible. Sofía entra en el puesto de mando improvisado, el rostro marcado por la fatiga. Frente a ella, el coronel Petrov la espera. ¿Usted permitió la insubordinación? Tendrá que declarar en su contra. Ella aprieta los puños. Él salvó vidas. Petrov sonríe, sin emoción. Salvó a los enemigos. La voz de Sofía tiembla. Eran niños. El coronel se levanta lentamente. En la guerra no hay niños, capitana. Solo obstáculos. Sus palabras pesan como plomo. Sofía entiende entonces que el sistema no castiga la violencia, sino la compasión. Aún así, decide no callar. La verdad empieza a abrirse paso entre el miedo. Marco se sienta en una habitación vacía. Las manos atadas, la sangre seca en su abrigo. Dos oficiales lo interrogan sin descanso. ¿Quién te ordenó detener el ataque?, grita uno. Nadie responde.
Fue mi decisión. Recibe un golpe, pero no reacciona. ¿Por qué proteger a desconocidos? Marco alza la vista, sus ojos grises, fijos en el vacío, porque nadie más lo haría. Los hombres se miran, confundidos por la calma de su respuesta. La guerra ha formado soldados, no almas. Pero frente a ellos, por primera vez, hay alguien que eligió ser las dos cosas. Esa noche, Sofía no puede dormir. En su mesa, un informe la acusa de complicidad. Si firma, Marco será ejecutado. Si lo destruye, ella será perseguida. Mira el papel. Las palabras frías que resumen una vida entera. Piensa en los ojos de Anja, en los niños que aún respiran gracias a él. Finalmente, toma una decisión. Rompe el documento en pedazos y los lanza al fuego. No fue traición, murmura, viendo las cenizas elevarse. Fue humanidad. Afuera, la nieve sigue cayendo. Dentro, por primera vez, Sofía se siente libre. El juicio se celebra en una carpa militar, sin prensa, sin testigos, solo silencio y uniformes. Petrov lee los cargos con voz gélida: insubordinación, desobediencia, traición. Marco escucha sin inmutarse. ¿Tiene algo que decir?, pregunta el coronel. Él levanta la vista. Sí, que algún día ustedes también desearán haber desobedecido. Un murmullo. Sofía, de pie al fondo, contiene las lágrimas. La sentencia se dicta: cadena perpetua. Mientras lo escoltan, Marco sonríe apenas. Ha perdido su libertad, pero ha ganado algo más: el derecho a dormir en paz. Han pasado días desde el juicio, pero la verdad, como el viento, se cuela por cada grieta. Un soldado joven, testigo de lo ocurrido, entrega a escondidas una grabación de radio a un periodista local. No eran combatientes. Se escucha la voz de Marco en la cinta. El mensaje corre como fuego entre la nieve. Sofía, escondida en una cabaña, lo escucha con lágrimas contenidas. Por primera vez, el mundo exterior oye lo que el ejército quiso enterrar. La voz de Marco ya no pertenece solo a los culpables ni a los inocentes. Pertenece a todos los que alguna vez callaron por miedo. Esa misma noche, la grabación se transmite en una emisora clandestina. Voces susurran alrededor de radios viejos en aldeas y campamentos. No eran enemigos, eran civiles. Las palabras de Marco cruzan fronteras, reavivan memorias dormidas. Algunos soldados desertan. En las calles, los rumores se vuelven gritos. Sofía escucha la transmisión, con el rostro iluminado por la estática de la radio. En cada palabra, siente el peso del sacrificio de Marco. La verdad ya no pertenece a un hombre. Se ha convertido en una llama que nadie podrá apagar. En los cuarteles el caos se desata. Petrov recibe órdenes de controlar la narrativa. Los superiores exigen silencio, pero el rumor es ya imparable. En las aldeas, los refugiados liberados confirman la historia. Una mujer muestra un dibujo hecho por Anja. Un hombre de uniforme de pie frente a un camión, las manos abiertas, deteniendo las balas. Él nos salvó, dice. La imagen recorre el país. No hay propaganda capaz de borrar la inocencia del trazo de una niña. En cada rincón, el nombre de Marco empieza a pronunciarse en voz baja, con respeto y gratitud. Petrov es llamado a declarar ante el alto mando. En las noticias, su rostro aparece junto a las palabras investigación por crímenes de guerra.
El poder que lo protegía se desmorona. En su despacho, mira su reflejo en un vaso de vodka y apenas reconoce al hombre que fue en tú. Un soldado obediente, murmura, hasta que la obediencia me devoró. Las voces de las víctimas llenan la pantalla del televisor. Mientras apaga el aparato, la nieve golpea la ventana, la misma nieve que una vez cubrió los cuerpos de los que quiso borrar. La justicia comienza a tomar forma. Semanas después, en un pueblo reconstruido, una pequeña plaza recibe un nuevo nombre. Plaza Teniente Marco Illia. Los niños corren alrededor del monumento improvisado, una simple piedra con su nombre grabado a mano. Sofía observa desde lejos, con el abrigo cerrado y los ojos llenos de lágrimas. Anja coloca una flor sobre la piedra. Gracias, dice casi en un susurro. No hay himnos ni banderas, solo un silencio que honra la verdad. En la nieve, la historia se ha grabado de nuevo, no con balas, sino con memoria. En una celda húmeda, Marco pasa los días en silencio. No recibe visitas, solo el eco del viento que se cuela por una grieta en la pared. A veces escribe en trozos de papel lo que recuerda de aquella mañana, pero los guardias los destruyen. Aún así, sigue escribiendo, no para ser leído, sino para seguir siendo humano. Cada palabra es una forma de respirar entre muros. Desde la ventana, ve la nieve caer una vez más. El invierno nunca termina aquí, murmura. Pero en su mirada, el fuego sigue encendido, el de quien supo que la verdad no necesita libertad para sobrevivir. Una mañana, un guardia joven encuentra uno de los papeles de Marco. Lo lee en silencio. La guerra termina cuando alguien decide no disparar. Esconde la nota en su bolsillo y al salir del turno la deja caer discretamente en el correo militar. Días después, la carta llega a un periodista y el mensaje se publica. La frase se convierte en consigna escrita en muros y pancartas. Sin saberlo, Marco comienza a liberar más almas desde su celda que cuando estaba en el campo de batalla. La palabra, ahora, se ha vuelto su nueva arma. Contra toda prohibición, Sofía consigue entrar a la prisión. Marco no la ve desde el día del juicio. Cuando aparece en la celda, él sonríe, débil pero sereno. Pensé que ya no quedaban amigos, dice. No vine como amiga, responde ella, conteniendo las lágrimas. Vine a darte las gracias. Hablan poco. No hay promesas ni discursos, solo un silencio compartido que dice más que cualquier palabra. Antes de irse, Sofía deja sobre la mesa una pequeña foto. Anja, sonriendo frente al monumento. Marco la mira y por primera vez en meses deja escapar una risa breve y sincera. Años después, en una escuela del mismo pueblo, una maestra cuenta la historia del soldado que desobedeció una orden para salvar inocentes. Los niños escuchan atentos, algunos sin entender del todo la magnitud de aquel gesto. Anja, ahora adolescente, levanta la mano. Yo lo conocí, dice. Él no era un héroe, solo era alguien que eligió no tener miedo. El aula queda en silencio. La maestra sonríe y escribe en la pizarra una frase. La guerra termina cuando alguien decide no disparar. Afuera, la nieve cae otra vez, como un recuerdo que no se borra. En su última noche, Marco escribe una carta dirigida a quien aún crea en la obediencia ciega. Sus palabras son simples, sin odio ni venganza. No busques héroes, escribe. Solo busca no perderte a ti mismo. Doblada con cuidado, la deja junto a la ventana. Al amanecer, un guardia la encuentra. Días después, el texto se publica de forma anónima y recorre el mundo. Nadie sabe quién la escribió, pero todos reconocen el tono de quien eligió ser libre dentro de las cadenas. Así, el nombre de Marco deja de ser solo un recuerdo,
se convierte en conciencia. Décadas después, en un archivo militar olvidado, una historiadora revisa documentos amarillentos. Encuentra un expediente marcado con el nombre Teniente Marco Iliev. Dentro hay informes, fotografías y una carta sin firma. La lee con el corazón encogido. La guerra termina cuando alguien decide no disparar. Mira por la ventana, la nieve cayendo igual que aquel invierno. Anota su nombre en su cuaderno, decidida a contar su historia. A veces, la verdad no necesita sobrevivir en los libros. Basta con una sola persona dispuesta a recordarla. El país celebra un nuevo aniversario del fin de la guerra. En una colina nevada se levanta un monumento con los nombres de quienes murieron por la paz. Entre ellos, uno resalta: Marco Iliev. Sofía, ahora envejecida, coloca una flor al pie de la piedra. A su lado, Anja, ya adulta, sostiene la mano de su hija. Nunca lo olvides, le dice. Él enseñó que el valor no está en disparar, sino en detenerse. El viento sopla con suavidad, agitando las banderas. No hay himnos ni discursos, solo un silencio que honra lo eterno. En una escuela moderna, los estudiantes miran una proyección sobre los héroes de la humanidad. Entre los rostros aparece Marco Iliev. Una maestra explica: no obedeció órdenes, obedeció su conciencia. Un alumno levanta la mano. ¿Y qué le pasó después? La maestra sonríe. Nos enseñó a elegir. Afuera, el mundo es distinto, pero el dilema sigue siendo el mismo. Entre tablets y uniformes, aún se enseña que la valentía no siempre grita, a veces solo guarda silencio y dice: no. Pu. En la capital, un nuevo monumento se inaugura. Una escultura de un soldado dejando su rifle en el suelo y extendiendo la mano hacia un niño. Nadie necesita leer el nombre para entender de quién se trata. En el público, Sofía observa desde una silla, mientras Anja pronuncia un breve discurso. No luchó por la victoria, sino por la vida. El aplauso es contenido, respetuoso, como una oración. La imagen de Marco, fundida en bronce, se alza entre los edificios, recordando que la desobediencia a veces es la forma más pura de lealtad. Y son más que preces, la cámara vuelve al mismo valle donde todo comenzó. La nieve cae igual, cubriendo las huellas del pasado. No hay soldados ni camiones, solo el sonido del viento. Una voz en off, la de Marco, resuena como un eco del tiempo. El deber no es obedecer, es proteger. La imagen se funde en blanco y en la pantalla aparece su frase final. La guerra termina cuando alguien decide no disparar. Silencio. Luego, el sonido lejano de risas infantiles. El ciclo se cierra, no con muerte, sino con vida. Así termina la historia del soldado que desobedeció una orden y salvó al mundo de sí mismo.